Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Juan Pablo II, cuyo 10º aniversario hoy estamos recordando, el aniversario de su fallecimiento, de su huida al cielo, escribió un libro que se titulaba Don y Misterio. Estaba hablando en ese libro esencialmente de su propio sacerdocio y lo definía de esa forma: don y también misterio. Jesús, cuando establece en esta noche santa del jueves el sacerdocio, cuando Jesús establece el sacerdocio, lo establece como un don. Pero es a la vez un misterio. Es un regalo, un don, y un misterio porque está ligado a un ser humano, el sacerdote. No está ligado a un ángel. Ese misterio es el misterio de la debilidad humana, de la fragilidad humana, de la limitación humana y también del pecado humano. Este misterio pesa sobre cada sacerdote, y aquel que no lo experimenta antes de ser ordenado y después cada día, es que es un insensato, que no se conoce a sí mismo, o un soberbio. Para cada sacerdote es un peso que a veces se vuelve abrumador, experimentar en sí mismo la contradicción entre la santidad de aquel al cual representa Cristo, la santidad de aquello que hace, impartir los sacramentos de una forma especial, la Eucaristía, la penitencia, y esta santidad en contradicción con su propia limitación, con su propio pecado. Ustedes no son sacerdotes. Esta tarde aquí estamos
Padre Frank y yo, que sí lo somos, ustedes no pueden entendernos. Ustedes ven desde fuera a ese ser humano al cual ustedes reclaman santidad y perfección, y en cierta forma tienen derecho a hacerlo. Pero no pueden entender la angustia que a veces se llega a sentir cuando ese ser humano no logra estar a la altura de aquello que tiene que hacer y que se reclama de él. Este es uno de los inconvenientes mayores a la hora de dar el paso al sacerdocio. Hoy yo escribía a mis seminaristas una carta esta mañana. No les hablaba algo de esto. Les decía el miedo que yo tenía justo antes de ordenarme sacerdote. Era una época muy distinta. San Juan Pablo II acababa de ser elegido papa muy pocos meses antes, y la Iglesia vivía todavía en una confusión grande. Se decía, sin ningún fundamento, pero se decía que iba a aprobarse el sacerdocio temporal por 10 años. Una cosa absurda, pero se decía. Y nadie quería ordenarse. Yo me ordené solo de mi curso, porque nadie quería ordenarse. Y yo tenía tanto miedo. No sé si ustedes tienen miedo el día antes de la boda. Yo tenía muchísimo miedo. Y no tenía miedo al sacrificio, no tenía miedo a dar la vida por Cristo, tenía miedo de mí mismo, mucho miedo. ¿Estaré yo a la altura? ¿Seré capaz? ¿Seré un mal ejemplo? ¿Seré ese sacerdote que Cristo tiene derecho a encontrar? Yo tenía mucho miedo, porque tenía la certeza de que no iba a poder. Y le contaba esta mañana en la carta a mis seminaristas que están en Madrid, que un día, con esta angustia dentro, de hecho fui a hablar con mi director espiritual y le dije, no puedo. Y paseando por las calles de mi ciudad, cerca de la casa de mis padres, había un campo de deporte donde los adolescentes y jóvenes jugaban al baloncesto. Chicos normales, no estaban haciendo ninguna fechoría. Pero en ese momento, viendo a los jóvenes, me vino esta frase de Jesús que sonaba fuerte en mi corazón y que yo creía que era Dios el que me la ponía. Están como ovejas sin pastor. Están como ovejas sin pastor. Y si tú no quieres ser su pastor, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? ¿A quién se lo pediré? Jesús sabía, y yo también, cuáles eran esas limitaciones. Y aún así le decía a este ser humano, están como ovejas sin pastor. Y si tú no quieres ser el pastor, ¿quién lo hará? Esa tarde fue decisiva para mí, porque, bueno, tú sabrás lo que haces. Yo he hecho lo que honestamente debía de hacer, que era decirte que no valgo, y ahora tú sabrás lo que haces. Pero yo quisiera que en este Jueves Santo, en el que recordamos esa institución del sacerdocio, cada uno de nosotros, ustedes, no sacerdotes, tienen el sacerdocio común de los fieles, pero no sacerdotes ministeriales, no presbíteros, y nosotros volviéramos a verlo como lo vio San Juan Pablo II en su propia vida, don y misterio, el don del sacerdocio. Unido al misterio de que ese sacerdocio de Jesucristo único y verdadero sacerdote, ese sacerdocio se encarna en un ser humano concreto.
no en un ángel, no en un perfecto, en alguien que tiene que intentar parecerse lo más posible a Jesucristo, sumo sacerdote, pero que es un ser humano. Y a pesar de eso, de esa encarnación limitada, a veces muy limitada, es un don. Y es un don que Jesús deja a su iglesia, para toda la iglesia y para cada uno de nosotros. Cuando tuve que decir en mi casa, lo había dicho a los 10 años, y desde luego no me hicieron caso, quería irme al seminario a los 10 años y mis padres me dijeron, ¿dónde vas? Seguramente acertaron, porque quién sabe lo que habría pasado. Pero ya cuando cumplí 18 dije, me voy. Mi mamá, que gracias a Dios todavía vive, es una señora típicamente española, es decir, es la que manda en casa. Esto pasa solamente en España, por lo que yo sé. Muy testaruda, solo las señoras españolas son así. Acostumbrada a que todo se hiciera como ella quería. No, repito, esto solo pasa en España. Y, hombre, tampoco entre todas las españolas, pero desde luego mi mamá es así. Mi papá era un típico señor español que decía siempre, en mi casa la última palabra la tengo yo, lo que tú quieras, cariño. Pero esto solo pasa en España. Y mi mamá dijo, no te vas al seminario. Mi papá dijo, lo que tú quieras, cariño. Bueno, se refería a mi mamá, no me lo diga, a mí no me llamaba cariño mi papá, ¿no? Y yo a los 10 años no me fui al seminario. Pero como yo soy hijo de mi mamá, cuando cumplí 18 le dije, me voy al seminario. ¿Sí? Se produjo un pulso intenso, lacrimógeno. Mi mamá usó todas las armas de mujer que puede emplear una mamá, ¿no? Y que eran muchas, cartas donde se me moría, y si no estás conmigo, y yo, esto es horroroso, en fin. Yo recuerdo que recibía en el seminario sus cartas y pensaba que si las hacía así podía recoger un cubo de agua, de lo que no, eran cartas tremendas. Ustedes saben cómo son las señoras, las españolas, ¿verdad? Esas armas de mujer deliberadamente destinadas a hacer lo que ellas quieren, Bueno, pero se encontró con un hijo suyo que era igual que ella, ¿no? Yo hago lo que tengo que hacer. Y recuerdo perfectamente este paso a la consagración, sobre todo el paso inicial, no el miedo y el pánico que tenía antes de la ordenación. Lo recuerdo porque era esa sensación de decirle a Dios, quiero darte mi vida, y quiero darte mi vida como un don. Después me di cuenta de que en realidad el don lo estaba recibiendo yo. Yo pensaba que yo le daba algo a Dios y después comprendí que era Dios el que me lo estaba dando a mí. Y a través mío pensó que para los demás. Por lo tanto, experimentemos este sacerdocio como un don, ligado al misterio de que se encarna en un ser humano. Es un don. Y cuando ya a los 18 años dejé la universidad, dejé la novia y me fui al seminario, nunca olvidaré la conversación con mi abuelita, la mamá de mi mamá, de tal palo, tal astilla siempre, que como argumento me decía, pero ¿por qué te tienes que ir al seminario? Mi abuelita, lógicamente, ya era más mayor que mi mamá, como es natural. ¿Por qué te tienes que ir al seminario? Pero es que no hay otro. Yo le dije, pero abuelita, también los otros tienen madre y abuela, ¿no? No van a ir al seminario solo los huérfanos. Pero no hay otro, ¿no? Al final mi abuelita llegó a una conclusión. Bueno, alguien tendrá que hacer los funerales.
No, seguramente que ya, como era abuelita, ya pensaba que la cosa podía estar cercana para ella, ¿no? Bueno, alguien tendrá que hacer los funerales. Era el argumento tumbativo de mi abuelita, ¿no? Que alguien tendrá que hacer los funerales. Oiga, pues sí, es un don. ¿Se imaginan ustedes una iglesia sin sacerdotes? Existen. Es decir, existen parroquias sin cura. Existen pueblos sin sacerdotes cada vez más. Las parroquias se hacen cada vez más grandes en el sentido de fieles, porque no hay sacerdotes. Y esto, por lo menos por lo que dice nuestra inteligencia, va a ir así, creciendo. Quizá entonces experimentemos el sacerdote como un don. Y como un don que sigue siendo un don, aunque esa persona concreta sea una persona frágil, débil y pecadora. Y esto hay que decirlo porque en estos últimos años se ha insistido mucho en el aspecto humano del sacerdote, poniendo a la luz el pecado, que en algún caso era más que pecado, era incluso delito, o simplemente el pecado, ¿no? Las limitaciones. Hasta tal punto que la comunidad, influida por ese ataque deliberado al sacerdote, que ponía en evidencia algunos casos especialmente escandalosos, la comunidad se ha separado de sus sacerdotes o los ha visto con temor. Ha dejado de verlos como un don para verlos como criminales en potencia. Tenemos que hacer un cambio profundo en nuestra perspectiva del sacerdote. Es un don y es un misterio. Misterio, cierto, porque es un ser humano, no un ángel, pero don. Cuando el Señor instituye el Jueves Santo, el sacerdocio, lo hace sobre unos hombres concretos. Pedro le va a negar pocas horas más tarde y los demás salen corriendo. No eran perfectos. Y fíjense que el Señor, a la hora de instituir a sus apóstoles, se había pasado, dice el Evangelio, la noche entera en oración. Y había llamado también a Judas para el apostolado. Después salió como salió. Así que esta noche quisiera que lo primero que hiciéramos fuera dar gracias a Dios por el sacerdocio. Ese sacerdote concreto. Dar gracias a Dios. Es un don. Y es un don para mí. Para mí, como sacerdote, es un don que no merezco. Pero para mí, en el caso de ustedes como laico, es un don. Podemos decir que hay un don que puede ser de 100, un don que puede ser de 50 y un don que puede ser solamente de 5. Bueno, el don de 100 solo es Jesucristo nuestro Señor. Y después están los santos. San Juan Pablo II fue un don grandísimo. Tantos otros santos, sacerdotes ya canonizados, algunos obispos, papas, curas, otros que no han sido canonizados, pero que hemos conocido y que han fallecido ya y tenemos la certeza moral de que están en el cielo. Otros que aún viven y que conocemos y que nos han acompañado a lo mejor tantos años de nuestra vida, que han estado en el momento oportuno como amigos, como consejeros, como confesores. Otros que simplemente podemos disfrutar de estar con ellos y de recibir la palabra, de recibir la Eucaristía, de recibir la absolución, un don para mí. Pensemos, ¿qué sería de mí sin el sacerdote? ¿Dónde iría a confesarme? Como decía mi abuelita, ¿quién celebraría el funeral? El sacerdocio es un don para mí. Ligado al sacerdocio, la Eucaristía. Ligado al sacerdocio,
No puede haber Eucaristía sin sacerdote. Solamente teniendo en cuenta esto, se ve lo que significa el don del sacerdote. En una ocasión, a San Francisco de Asís, cuando llegaba a una de aquellas aldeas de Italia donde él iba a predicar, vivía un sacerdote con una señora en una aldea. Todo el mundo conoce todo de todos. Se dice, por lo menos en España, pueblo pequeño, infierno grande. Imagínense, aquel hombre vivía con una mujer. Llegó San Francisco, tenía ya fama de santo, el pueblo se arremolinó en la plaza donde San Francisco solía ir a predicar, y cogieron a su sacerdote, le sacaron de su casa, le llevaron al santo, pensando que el santo le iba a echar la bronca de su vida. Y San Francisco, alguien debió de decirle, o quizá lo gritaban todos, sabía que aquel hombre estaba viviendo en adulterio. El cura estaba avergonzado, lo habían arrojado al suelo. Parecía la escena de la adúltera, ¿verdad? Y cuenta la historia que San Francisco, cuando vio a aquel sacerdote allí, se arrodilló delante de él. Estaba temblando de miedo, quizá pensaba que le iban a apedrear como la adúltera. Se arrodilló, cogió sus manos, las besó y dijo: estas manos consagran a Jesucristo y yo no quiero saber otra cosa. ¿Tenemos nosotros esa actitud ante el sacerdote? Y además, ¿es que acaso no somos nosotros aquellos que querían tirarle la piedra a la adúltera y que Jesucristo empezó a escribir en el suelo sus pecados? ¿Es que tú no estás también con culpas? ¿Es que no te dirá a ti el Señor: si estás limpio de culpa, tira tú la primera piedra? Es desde esta perspectiva que han tenido los santos, San Francisco el primero, que nosotros podemos entender el don del sacerdocio, porque está ligado al don de la Eucaristía. Estas manos consagran el cuerpo y la sangre de Cristo y yo no quiero saber otra cosa. Porque ese don de la Eucaristía es el mayor don que podemos recibir. El cuerpo y la sangre del propio Cristo. Presencia real, auténtica, sacramental, porque está ligada a un signo sensible, el pan y el vino. Cristo en la Eucaristía se convierte en el don por excelencia. Él es desde el sagrario el que dice todos los días y a todas horas, con esa voz que penetra como un estilete profundo hasta lo más hondo del corazón: ven a mí tú, que estás cansado y agobiado, y yo te aliviaré. Ven a mí tú, ven a mí tú. Venid a mí todos, ven a mí tú. ¿Estás cansado y agobiado? Cuéntamelo. ¿Qué te pasa? ¿No te aguantas a ti mismo? ¿No aguantas a tu marido? ¿No aguantas a tu mujer? ¿Estás enfermo? ¿Tienes trabajo y es mal trabajo? ¿No tienes trabajo y estás desesperado? ¿No sabes qué va a ser de tu vida? ¿Estás en la incertidumbre? Ven a mí tú, que yo te aliviaré. Cada uno de nosotros, hablo por mí, pero estoy seguro de que no solo por mí, hemos experimentado tantas veces lo que representa la Eucaristía. Hemos experimentado el consuelo, la paz, la fuerza que produce hacer un rato de oración ante el sagrario. Hemos experimentado lo que significa comulgar. Más allá del hecho físico de un pedazo minúsculo de pan, hemos experimentado la fortaleza, el cambio profundo que tiene lugar cuando comulgamos.
Y cómo, más que si hubiéramos ingerido la más potente vitamina, salimos del templo después de comulgar dispuestos a lo que sea, incluso al martirio. Y esto no es una fórmula, un dicho, una predicación, esto es algo que cada uno de nosotros muchas veces ha experimentado en su vida. En una ocasión, durante la persecución romana de los primeros siglos, un pueblecito del norte de África, Mitilene, donde casi todos los campesinos eran cristianos, se vio sometido a la necesidad de elegir. Pero el gobernador tenía que cumplir las órdenes del emperador, tenía que acabar con los cristianos, pero no quería hacerlo. Bien porque era un buen hombre, bien porque si mataba a todos del pueblo, ¿quién iba a cultivar la tierra y pagar los impuestos? Reunió al sacerdote como el líder de la comunidad y le dijo: mirad, yo sé por experiencia que he visto en otros sitios que no vais a querer ofrecer incienso al emperador, no os lo voy a pedir. Solo os pido una cosa, nada más que una cosa. No reunáis el domingo a misa, nada más. Ya, llega el domingo, no vais a misa. Verad que esto pase unos meses, quizá unos años. Vendrá otro emperador, ha ocurrido ya antes. Yo no quiero mataros. Solamente os pido que el domingo no vayáis a misa, nada más. Si esto lo hubieran pedido hoy en día, muchos habrían dicho: pues si ya lo hago, ¿verdad? Ya el domingo no voy a misa. No. Aquel gobernador, pretor romano, le dijo esto: no vayáis el domingo a misa. La comunidad se reunió. Nos están ofreciendo la vida solo por dejar la misa. Y esto es un hecho histórico. Y se pusieron de acuerdo, se fueron a ver al gobernador, le dijeron: mátanos. Pero ¿por qué sois tan recalcitrantes, tan intransigentes? Si no os estoy pidiendo nada que no podáis hacer. Y la respuesta fue unánime: sin la Eucaristía no podemos vivir. Esta es nuestra vida. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Me acuerdo al principio de mi experiencia profunda, cuando daba los primeros pasos en el camino del Señor. Ya había dejado de ser un niño y empezaba con mi juventud antes de ir al seminario. Tuve unos años maravillosos en los que estuve muy cerca espiritualmente del movimiento de los focolares, y había leído que una de las primeras compañeras de Chiara Lubich tenía que ir a la reunión, pero sus padres, para que no fueran al encuentro con aquella muchacha que consideraban peligrosa para su hija, porque a lo mejor la llevaba al convento, le habían quitado los zapatos. Y aquella mujer, aquella muchacha entonces, viendo que sus padres le habían escondido los zapatos, se marchó a la reunión descalza. Y tuvo que hacer varios kilómetros descalza. Cuando sus padres vieron su decisión, al día siguiente la dejaron ir con los zapatos. Y a mí aquello me supuso un ejemplo. Y el verano anterior a irme al seminario, ya me había peleado suficientemente con mi madre y ya estaba decidido que al final mandaba yo, cosa histórica, que un hijo mande. Bueno, me faltaba ya muy poco tiempo. Yo entré en el seminario en el mes de septiembre y pasaba las vacaciones en una casa que tenían mis padres en el campo, un sitio precioso, junto a un río en el centro de España. Pasaba las vacaciones de verano, el mes de agosto, allí con ellos. Mi papá todavía seguía trabajando, pero mi mamá y mi hermana estábamos los tres en el campo. Solo que el pueblo estaba unos cuantos kilómetros, no recuerdo bien, estaba como a 1 hora más o menos de viaje andando, un poquito más, de 1 hora y media. Y yo estaba acostumbrado ya a ir a misa diaria. No es que iba a misa diaria porque me había hecho cura o seminarista, sino que me quería hacer cura porque iba a misa diaria. Y me encontré de repente en el campo, sitio sí, muy bonito, pero no había misa. No tenía coche.
¿qué hacía? Pues me acordé de esta experiencia que había visto, leído en los focolarinos, y me dediqué a ir todos los días. La misa era, si no recuerdo mal, a las 9 de la mañana o 8 de la mañana. Yo sé que me levantaba y eran vacaciones, y a uno le gusta dormir, ¿verdad? Me levantaba a las 6 de la mañana y me iba andando por la orilla del río, que era un poco más corto, con la humedad de las mañanas, apenas estaba amaneciendo. Me iba andando hora y media, 2 horas, para celebrarla, para estar en misa, comulgar, y me volvía andando otras 2 horas. Lo hubiera hecho descalzo. Es Jesús, es Jesús. Era el Dios de mi vida, el amor de mi vida. ¿Es que acaso un novio enamorado no se hace 2 horas, si hace falta, andando, y otras 2 de vuelta para ver a su novia y darle un beso? Poco amor tienes si no eres capaz. ¿Y por qué no lo iba a hacer yo? Es el Dios de mi vida, es el amor de mi vida. Y muchas veces cuando viajo, como estoy siempre viajando, pues no puedo celebrar la misa en una capilla, y no me queda más remedio que celebrar la misa en la intimidad de la habitación de un hotel. A veces es tan tarde, estoy tan cansado. Nunca me acuesto sin haber celebrado la misa. Pero es Jesús. Si nosotros nos damos cuenta de lo que es Él, no podemos hacer otra cosa. Es que ni se nos pasa por la cabeza hacer otra cosa. Es Jesús. Y decimos como aquellos mártires del norte de África, de Mitilene, es que sin la Eucaristía no puedo vivir, es que no puedo vivir, es que no quiero vivir. Es un don. Y este don, que me va a exigir pagar un precio, el precio de ir a misa, el precio de andar 4 horas para recibir, 2 de ida y 2 de vuelta, o el precio de estar en gracia para recibirle, o el precio de intentar vivir los mandamientos. Este don lo asumo como el mayor don de mi vida, y el precio no es nada comparado con lo que recibo. Es un don para mí. Es un don para cada uno de nosotros. Porque si lo es, ¿por qué le dejamos solo en el sagrario? ¿Por qué no ir todos los días a comulgar? Recuerdo una vez que leí un texto de un pastor protestante luterano que decía: nosotros los luteranos damos una gran importancia a la palabra de Dios, pero no creemos en la presencia real del Señor en la Eucaristía. Ahora bien, no les entendemos a ustedes los católicos, decían, porque si nosotros luteranos creyéramos que el Señor está presente en la Eucaristía, no nos moveríamos de la iglesia todo el día. ¿Ustedes qué creen? ¿Le tienen solo? ¿Ustedes dicen que el Señor está en la Eucaristía? Si nosotros creyéramos que el Señor está en la Eucaristía, ¿cómo creemos que está en su palabra? Lo mismo que no sabemos la Biblia, estaríamos delante del sagrario, jamás lo dejaríamos solos. Ustedes dicen que creen y se comportan como si no creyeran, incluso llegando al extremo de ocultar el sagrario y meterlo en una habitación para decir que le tenemos con más respeto. Es un don, y es un don para mí, y lo sabemos y lo hemos experimentado, y sin embargo vivimos como si no lo fuera. El tercer don de esta noche, el mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Es decir, cumplid los 10 mandamientos, que es la ley natural, los mínimos, pero no os conforméis con eso. ¿Cómo he amado yo? Tenían los apóstoles delante de sus ojos la vida de Jesús, lo que le habían visto hacer, cómo se había complicado la vida por ayudar a la adúltera, al leproso,
era sábado, al paralítico era sábado, daba igual. Amad como yo, claro, podemos decir, pero tú eres Dios y yo no soy Dios y nosotros no tenemos por qué querer ser dioses, pero tenemos un modelo, como yo. Tienes que intentar amar como yo, aunque tú no eres Dios, tienes que intentar amar como Dios. Y en cambio nosotros experimentamos, quizá como nunca en la historia, el mandamiento del amor no como un don, sino como una carga. Hoy, repito, quizá como nunca en la historia, las leyes morales se han convertido en cargas, en pesos. No queremos leyes morales. Tener conciencia es algo que nos incomoda y envidiamos a aquellos que no tienen conciencia. Y el modelo hoy no es el inmoral, hoy el modelo es el amoral, el que no tiene conciencia. Y lo que se procura es que incluso el pueblo católico fiel sea cada vez más amoral posible. Es decir, cada vez tenga menos noción objetiva del bien y del mal. Haz lo que quieras sin que te remuerda la conciencia. Esto es lo que Benedicto XVI denunció como el relativismo. Haz lo que quieras. Bueno, seguramente ha ocurrido toda la vida, pero antes tenías el rum rum interior que te decía, esto está mal, no has obrado bien. Ahora no. Ahora haz lo que quieras y encima te crees que eres bueno. Incluso haz lo que quieras y encima puedes venir a comulgar. Sin que nadie te diga nada, porque nadie puede decirte que lo que tú estás haciendo está mal hecho. Se ha difuminado completamente el sentido del pecado, el sentido del bien y del mal. Nos parece que experimentar la objetividad de la ley moral es ponernos encima una carga insoportable contraria al amor de Dios y a la misericordia divina. Nosotros hoy, en esta noche del Jueves Santo, tenemos que decir, la moral es un don. La ética es un don. Tener conciencia es un don. Saber qué es bueno y qué es malo es un don. No es una desgracia. Si yo tengo que ir por los caminos de la vida ciego, sin luz, me daré golpes y daré a otros golpes. El hecho de que esté ciego puede significar que no soy culpable de los golpes que me doy ni de los golpes que doy. Pero los golpes me los doy y los golpes los doy. No seré culpable, pero los golpes me los llevo. Y si hay un hoyo, me caigo dentro de él. Que no seré culpable, pero dentro del hoyo me he caído. Si una persona no sabe que fumar es malo y que le va a producir cáncer, no será culpable de envenenamiento, pero el cáncer lo tiene. Si una persona no sabe que beber en exceso le produce cirrosis, no será culpable de suicidio, pero la cirrosis le viene. Por lo tanto, si sabemos que el conocimiento de las cosas nos libera, ¿por qué consideramos que el conocimiento moral nos esclaviza? Cuando Jesús dice, yo soy, y está haciendo referencia a aquel yo soy de Moisés en el desierto, cuando escucha la zarza ardiendo, cuando ve la zarza ardiendo y escucha la voz de Dios, yo soy Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. No está diciendo yo soy un aguafiestas que os viene a amargar y que os viene a fastidiar y que os viene a decir cosas para estropearos la alegría de vivir. La ética es un don. Y por eso el Señor nos da en esta noche el don de su mandamiento, que completa el don que ya había recibido el pueblo judío al cual Jesús pertenecía, de los 10 mandamientos, que completa el don que Dios había puesto en el corazón de todo hombre con la ley natural.
Repito, no podemos pensar, y esta es una época tan suicida, tan soberbia, no podemos pensar, como piensan tantos, que lo ideal es no tener conciencia. Y que tener conciencia te amarga la vida, tener conciencia te impide disfrutar, tener conciencia te impide ser libre, te impide sacar partido a las oportunidades que tienes. Como cuando estas personas que creen en la reencarnación siempre dicen, yo en la otra vida fui Cleopatra. Yo en la otra vida fui... Oye, siempre piensan que en la otra vida fueron alguien que vivía muy bien. Nunca piensan que fueron probablemente de la mayoría, que eran los esclavos, ¿no? Es decir, cuando pensamos que qué bien sería vivir sin moral, en el fondo estamos pensando que somos nosotros los que estamos arriba y podemos pisar. Y quizá no nos damos cuenta de que la mayor parte de las veces estamos abajo y somos pisados. La moral nos exige, pero la moral nos salva, porque si tú tienes moral sabes que no puedes pisar, pero si el que está a tu lado tiene moral sabe que no puede pisarte. La ética salva a tu hermano de ti, pero también te salva a ti de tu hermano. En un mundo sin ética, y ahí es donde quieren conducirnos, solo habrá una ley, la del más fuerte. En un mundo donde la misericordia esté separada de la verdad, solo habrá una ley, la del abuso. Por eso, en esta noche de Jueves Santo, como un gran don, acogemos el mandamiento del amor, que implica la cruz, porque no hay amor sin sacrificio. Por lo menos no hay amor cristiano sin sacrificio. Cristo, que da este mandamiento, que ya había demostrado cómo se vivía, sale de allí y va a la cruz. Démosle gracias a Dios. Por mí, tenemos que decirle, Señor, por mí has instituido el sacerdocio. ¿Quién me iba a confesar? Por mí has instituido la Eucaristía. ¿Quién me iba a fortalecer y a consolar? Por mí me has dejado este mandamiento del amor. ¿Quién me iba a enseñar? Tú, Señor. Tú eres mi luz, mi consuelo, mi maestro, mi fuerza. Tú eres, Señor, mi Salvador. Le damos gracias al Señor por todo ello. Hacemos un momento de oración en silencio.